Dios les bendiga, amada iglesia, familia, hermanos. Gracias a Dios por este día que podemos compartir la palabra de Dios y lo haremos en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos allá donde este capítulo nos habla de dos cosas. La aparición de un hombre cuyo título es el Anticristo, el hombre de pecado. Y también nos habla en este capítulo acerca de ese grupo especial llamado la iglesia, los escogidos para salvación, los escogidos para recibir la gracia del Señor. Contemplemos a través de este capítulo los acontecimientos que van a ser llevados a cabo en breve. Dice así la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por favor, compartamos un poco acerca de este tema. La Biblia dice que vendrá un hombre inicuo, un hombre pecador, un hombre que se le llamará el Anticristo. Y que por cierto ese espíritu de anticristianismo ya está operando. Pero no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene. ¿Quién es? Es la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, que cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, asimismo será levantado el Espíritu Santo y ya no habrá poder santo que detenga al espíritu de iniquidad, al espíritu de pecado, al espíritu de anticristo, caótico, de maldad. Asimismo también lo que lo detiene ahora es la intercesión de los santos, o sea, la oración. Cuando la iglesia está unida en oración, el cuerpo de Cristo llega al trono de la gracia de Dios con sus oraciones y Dios se mueve a favor de la tierra. Qué importante es la oración de la iglesia. La intercesión de los hijos de Dios es poderosa porque mueve la mano de Dios. La Biblia dice que este personaje, el Anticristo, el cual creará un nuevo orden mundial, un nuevo sistema de cosas y de funcionamiento social, ese espíritu está trabajando poco a poco, gradualmente, progresivamente, y lo que lo detiene, hemos contemplado que es el Espíritu Santo y la oración. Es lo que lo contiene. Pero también analicemos que dice la Biblia que va a pasar circunstancias que nos van a evidenciar cuál es el tiempo de la aparición de este hombre. Esto es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es una acción en medio de la iglesia, en medio de la sociedad que se dejará ver. Apostasía es aquella acción que se deja ver. Por ejemplo, cuando una persona creía en Dios, guardaba los mandamientos de Dios, tenía el temor de Dios en su alma, caminaba en el camino de la cruz, confesaba que la Biblia era palabra de Dios
y de un momento a otro, por alguna experiencia o algún paso mal dado, empieza a sentir, a creer y a confesar: oh no, la Biblia no es real por esto. Oh no, la salvación no es como lo están diciendo. Oh, yo no creo en eso de la santidad, es extremismo, es fanatismo, eso es religiosidad. O empiezan a decir cosas como esas para justificar sus acciones a sí mismo y poder vivir una vida conforme ellos la han diseñado o la tienen programada en sus mentes. Apostasía es dejar de creer aquello que antes tú sostenías y defendías, por lo cual dabas tu vida. Y entonces esto se convierte en una forma de creencia muy aguada, muy débil, muy debilitada. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo lamentablemente la efervescencia de la apostasía. Quisiera decirte, en este tiempo debemos de ser tan firmes y tan claros en nuestra posición en fe, en nuestra convicción, en nuestras creencias, tan radicalmente, que no importa que seamos criticados como fanáticos, como extremistas, como irrisorios, como idealistas. No importa, sabemos en quién hemos creído. Y cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, entendemos entonces que el miedo no es una opción para vivir bajo de ese sentir, bajo de ese pensar. Miedo no es una opción para los cristianos, porque hemos entendido en lo más profundo de nuestro ser que si vivimos, para Jesús vivimos, y que si morimos, para Jesús morimos. Así que, sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Qué miedo podría acarrearnos el enfrentar circunstancias que, si de ser ciertas, de todas maneras nos llevarían al Señor, y que de no ser ciertas, ¿por qué vivir en pánico? No importa cuáles sean las circunstancias, nosotros debemos vivir asiados, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, te felicito por la forma en que te has alianzado como cuerpo de Cristo al trono de la gracia de Dios a través de la intercesión. Es maravilloso cómo se ha bombardeado en el trono de Dios con nuestras oraciones. Bendito sea Dios por ello. Eso está deteniendo al espíritu de iniquidad. Por cierto, debo decirte que no faltará nada en tu casa. No faltará provisión. No faltará pan en el canastillo de tu mesa. No faltará la luz, no faltará el agua, no faltará aquello que sustenta tu vida, porque el Señor dijo que en los últimos días se vería la diferencia entre los que sirven al Señor y los que no le sirven. Así que, amada iglesia, si el Señor contigo, el miedo no es una opción. Es tiempo de confiar en Dios. El capítulo termina diciendo acerca de los escogidos para salvación de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, y nuestro Padre celestial, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. El miedo no es una opción. Es tiempo de confiar en Dios y ver la gloria de Dios. Con toda humildad y reverencia te digo, haciendo propias las palabras del rey David: joven fui y ya he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue en el pan. Dios es bueno, y Dios sacará adelante a aquel cuyo corazón confía en él. Las palabras de Josué son las nuestras.
podemos decirle a la sociedad: ustedes pueden creer y hacer lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa, mas yo y mi casa y yo, serviremos al Señor hasta que Él venga. Y cuando Él venga, con el resplandor de su presencia y el fuego de su boca, acabará con el inicuo, cuyo advenimiento es por parte de Satanás, lleno de toda maldad y de todo acoso para hacer sentir mal a la humanidad. Tengamos paz. Quisiera despedirme con las palabras de Números capítulo 6, del 26 al 28. Iglesia, haz tuya la palabra de Dios, haz tuya las promesas de Dios, porque ahí está nuestra paz y nuestra salvación. Este es el deseo de Dios para ti, tú que me estás mirando en ese momento ahí. Por cierto, quiero decirte que hay alguien que tiene un problema en una pierna. Puedo entender en mi espíritu, el Señor te quiere sanar en este momento. Hay alguien con problemas en su estómago. El Señor te quiere sanar en este momento. Hay alguien con problemas en su cabeza. El Señor te quiere sanar en este momento. El Señor te quiere sanar. A ti que estás en problemas familiares, el Señor va a destruir todo espíritu de confrontación, de pleito, de problema, y va a traer paz a tu casa. Aférrate a Dios, porque el Señor dice: en los últimos tiempos me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda persona con una enfermedad, con un dolor, con una necesidad, en el nombre todopoderoso de Jesús, reciba la respuesta a su necesidad. Lo creo con todo mi corazón, porque no hablamos al aire, hablamos al trono de Dios y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Así que amén, amén y amén. Nada falte en tu casa y a tu familia. Los dejo con estas palabras que vienen de parte del corazón de Dios. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, que quiere decir que seas proveído de todo aquello que te dé calma, paz, sustento. Dios les bendiga. Hasta pronto.